Todo lo que ves es una perspectiva, no la realidad. Y todo lo que escuchas no es un hecho, es una opinión. Y es que todo lo que sabemos de nutrición puede ser mentira. La industria del azúcar ha pagado a científicos para culpar a la grasa de los problemas cardíacos. Es el motivo por el que no hay ningún ensayo clínico de rigor en humanos que haya podido demostrar que la carne roja sea perjudicial para el ser humano. De Monsanto o Bayer, la farmacéutica, son condenadas a pagar millones de euros por habernos contaminado. Una de las preguntas más estúpidas que hay: ¿cuántos huevos puedo comer en un día? Porque yo no escucho a esa gente que me lo pregunta cuántas galletas puedo comer en un día, cuántas cucharadas de azúcar le puedo echar al café. Lo diagnosticó como Alzheimer, el primer caso registrado de esta enfermedad. Incluso la exposición crónica a metales pesados también se está asociando a esta enfermedad. Como los investigadores la catalogan, parece ser la diabetes tipo 3. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados cometidos diariamente contra la naturaleza. Bueno, pues agradecer a Fer y a su hermano la organización de este evento, que me han traído hasta aquí, que han puesto mucho trabajo detrás. A mí me encanta esto, pues para poder conoceros, para poder también salir un poco de las redes sociales, que a veces nosotros estamos todo el día ahí, pero nos ponemos cara, nos conocemos, nos damos abrazos, nos saludamos y bueno, pues está bien este tipo de eventos. Se ha acercado a mí Alberto, que me ha llegado a comentar que ha llegado a perder hasta 45 kilos siguiendo los consejos de alimentación y salud, y bueno, para mí estas cosas pues no tienen precio, por eso seguiré haciendo todo tipo de ponencias. Y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros, maños. Así que Fer ha dado una ponencia que me ha encantado a nivel de ayuno, por tanto voy a comenzar con la alimentación, porque luego la pregunta es qué comemos y todas esas preguntas del agua de mar, el agua y otra serie de hábitos más allá del ayuno intermitente. Lo que pasa es que nos hacemos un lío a veces porque no nos queda claro si el huevo es bueno o no, porque nos han dicho durante muchos años atrás que tapona las arterias. Nos han dicho que hay que tomar margarina y no mantequilla porque la margarina baja el colesterol. Nos han dicho que el cerebro necesita azúcar. Eso del ayuno que ha dicho Fer es una locura, porque si no el cerebro se queda sin glucosa. Hay que comer 5 veces al día para tener un metabolismo eficiente, ¿no? Para que no se atasque. Sin carbohidratos no tienes energía, como no desayunes tu tostada, tus cereales, pues no vas a poder rendir en el trabajo. O la carne es súper cancerígena, cuidado con la carne roja que da cáncer de colon. Y es que todo lo que ves es una perspectiva, no la realidad. Y todo lo que escuchas no es un hecho, es una opinión, decía Marco Aurelio. Y es que todo lo que sabemos de nutrición puede ser mentira. Por eso yo le digo a la gente que por un lado tenemos la realidad fabricada por la industria, vamos a llamarla Matrix, donde hay corrupción. Coca-Cola y otras empresas de bebidas azucaradas han llegado a pagar millones y millones de euros a asociaciones científicas y médicas, pues para que culparan a la grasa de todos los problemas y dijeran que tu cerebro necesita azúcar, que es buenísimo para darte energía. Asociaciones médicas han sido sobornadas para prestar su sello a productos que cuando lees los componentes te llevan las manos a la cabeza, porque solamente tienen azúcar, harina, aceite de semilla, la peor combinación que le puedes dar a un pequeño para empezar el día. La industria del azúcar ha pagado a científicos para culpar a la grasa de los problemas cardíacos. Tenemos también la famosa pirámide alimentaria, esa que pues tuvo el boom en los años 70, 80, que situó en la base hasta un paquete de harina. Situaba cereales azucarados, barra de pan blanco, espaguetis refinados. Y claro, lo que es denso en nutrientes, el pescado, el huevo y eso en la cima, como si fuera malísimo. Pero ¿quién creó esa pirámide? ¿Un grupo de expertos? ¿Personas que se dedicaban a la salud de los demás? No, la creó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para vendernos sus productos agrícolas. De hecho, hemos llegado a tener un sistema donde puntuaba de la A a la E los alimentos, y la Coca-Cola 0, por tener 0 azúcar, llegó a tener una puntuación B de buena, y el aceite de oliva llegó a tener una puntuación D de mala por el simple hecho de tener grasa, como si la grasa fuera el problema.
Un mundo donde detectan productos, metales pesados, encuentran arsénico en el agua y no se toman esas medidas. Encontramos cloro, lo he mostrado en mis redes sociales, donde con una gota de reactivo de cloro en el agua se torna de color amarillo inmediato, indicando que tiene mucho cloro. Un cloro que es hipoclorito, que reacciona con la materia orgánica del agua y forma trialometanos, que son potencialmente cancerígenos. Y no se hace nada y se sigue consumiendo. En las botellas detectan muchos microplásticos y no se cambia el material para que sea libre de BPA y libre de microplásticos. Un mundo donde se ha dicho que la margarina protege al corazón, pese a que sus componentes sean una mezcla de aceites de semillas ultra refinados para ser blanqueados y coloreados, donde encontramos aceite de girasol, de palma, de soja, suele ser una mezcla de varios. Encontramos emulgentes, acidulantes, conservadores y estimulantes, pero la mantequilla es la mala, que sus ingredientes son nata, la grasa de la leche, y fermentos lácticos, y en algunos casos sal. Punto, no tiene más. Eso sí, la margarina, su sello de asociación médica de que protege al corazón. Ni las hormigas son como el ser humano, donde le pones la margarina a un lado y le pones la mantequilla al otro y todas van a por la mantequilla. El humano es más torpe y recurre a la margarina porque piensa que le protege el corazón. Donde hasta organizaciones de salud, que no lo entiendo, culpan a veces a la carne roja con estudios epidemiológicos que son encuestas telemáticas o telefónicas donde les preguntan a las personas por tal hábito como comer carne. Pues ellos asocian que los que más carne roja comen, más enfermedad tienen. Ya, pero cuando vemos los hábitos de esas personas, resulta que los que más carne comían fumaban más, bebían más, se ejercitaban menos, descansaban peor, no se suplementaban, no tenían en cuenta el resto de la alimentación y tenían peores hábitos. Por tanto, no era la carne. Es el motivo por el que no hay ningún ensayo clínico de rigor en humanos que haya podido demostrar que la carne roja sea perjudicial para el ser humano cuando es un corte limpio del animal, como unos filetes de ternera, porque es que en esos estudios epidemiológicos llegan a poner en el mismo saco la carne de la carnicería sin refinar que la carne de sitios de comida rápida, donde tienes de todo menos carne y que además es acompañada de patatas fritas en aceites de semilla, de bebidas azucaradas. No puede ser. Sin embargo, a nivel nutricional, la carne es de los alimentos más completos que hay. Tiene todos los aminoácidos esenciales, una proteína de muy alto valor biológico y tiene más de 10 antioxidantes, como por ejemplo la carnosina, que se ha visto que tiene un poder antiglicación en el cerebro, es decir, evita que el azúcar se pegue a las proteínas del cerebro, ideal para diabéticos. Se ha visto que es muy rica en taurina, que es un aminoácido científicamente demostrado cardioprotector, muy rica en coenzima Q10, todos escuchamos el suplemento de coenzima Q10 por aportar energía. La carne tiene en abundancia, que además actúa como antioxidante, es energético, tiene hidroxiprolina, que es otro gran antioxidante, tiene creatina, también escuchamos el suplemento, que es energético, pues está presente en la carne, así como la anserina, que es un protector muscular, tenemos el glutatión, que es desintoxicante, el ácido alfa-lipoico, un suplemento que se llama R-ALA, lo habréis escuchado, pues está también presente en la carne, que tiene un papel antienvejecimiento y antioxidante. El ácido linoleico conjugado, si la vaca ha sido bien alimentada de pasto, contiene un ácido que es antitumoral y anticancerígeno. Selenio, zinc, vitamina E, minerales que son antioxidantes. Todo eso lo encontramos en la carne y no se suele mencionar, como tampoco se mencionan los estudios donde recopilan varios estudios clínicos o epidemiológicos donde la relación precisamente es inversa entre el consumo de carne y el cáncer. Siempre nos están mostrando lo malo. Un mundo donde se venden papillas y leches de fórmula para desde el primer día y entre los principales componentes encontramos jarabes de glucosa y aceites vegetales de semillas. Eso sucede también en el supermercado. Cuando te vas a la estantería de los productos para los más pequeños te das cuenta de que eso es inadmisible. No se le puede dar una leche de fórmula tan mal formulada con glucosa, jarabe de maíz, con aceites de semillas.
Nada va a igualar a la leche materna. Si no hay opción de dar leche, pues que hagan unas leches en condiciones de cabra hidrolizada, por ejemplo, sin añadir porquerías, pero no lo que vemos hoy día tanto en farmacias como en supermercados, como las que pasa la Seguridad Social. Es inadmisible. La leche humana, por ejemplo, es muy rica en melatonina, que se ha visto que ayuda a que en el futuro el crío pues no tenga problemas de diabetes, problemas metabólicos. Se ha visto que la leche materna, cuando el bebé enferma, la madre produce los anticuerpos que defienden al bebé de ese virus, porque a partir del seno lo ha detectado, y se vuelve de color amarillenta. Pues eso una leche de fórmula pues no lo va a lograr. Entonces, mucho tiempo atrás, no sé si recordáis, tuvieron muy buena fama las leches de fórmula, incluso se llegaron a decir que eran mejores. Ni en broma, nunca podrá hacer lo que hace la leche materna. Si no hay opción de dar, por cualquier motivo, no se desea dar, pues que se recurra a una que tenga buenos componentes. Pero, insisto, no se va a poder igualar. Mira lo que hace con los niveles de cortisol y melatonina. La propia leche materna cambia su balance hormonal según el momento del día. Por la mañana es muy rica en cortisol para dar energía al bebé y por la noche muy rica en melatonina para permitir que concilie el sueño adecuadamente. Un mundo donde el pan de cada día es este. Tenemos un sistema de salud donde no da tiempo a atender de manera adecuada y llega uno con el colesterol alto y lo único que se le dice es toma estatina. No se le explica nada más de la analítica, que ahora veremos que no tendría por qué ser un problema. ¿Tiene gastritis? Omeprazol. ¿Tiene hipertensión? Quita la sal y unos diuréticos. Y a mí me ha venido gente que lleva 7 o 8 años hipertenso, ha quitado la sal todos esos años y sigue siendo hipertenso. Por tanto, no creo que sea la causa. Diabetes, aquí tiene metformina. Entonces estamos cronificando enfermedades, taponando síntomas sin ir a la causa del problema, porque desde el sistema está fallando, desde la base. Vemos que a un paciente oncológico, antes de someterle a una terapia de quimio o de radio, se le está dando un desayuno cargado de azúcares, harinas refinadas, que sabemos que el tumor precisamente, la célula cancerígena, fermenta azúcar. Y le estamos dando el alimento antes de la sesión. No tiene ningún sentido, se le está dando una calidad de vida de enfermo. Lo hemos visto durante la pandemia, cuando antes venía una infección bacteriana o vírica, teníamos sanatorios, que no los hospitales de ahora, donde se ponían los pacientes al sol para que la vitamina D, el óxido nítrico, todo lo que genera en el organismo el sol, ayudara a combatir, en ese caso, la bacteria de la tuberculosis, de manera pues, natural, porque no había antibióticos para la bacteria. Sin embargo, ahora con la llegada del antibiótico o de los fármacos, pues todo esto se deja de lado. Yo no es que esté en contra de todos los medicamentos, porque pueden tener su utilidad. Lo que estoy en contra es de que se haya dejado de lado todo esto que antes se aplicaba para, de manera natural, mejorar la calidad de vida de los pacientes y que hayamos pasado a darle una calidad de vida pésima, meterlo en espacios interiores con luces artificiales y con una comida basura. Eso no puede ser que lo estén recibiendo los enfermos. Incluso los pequeños se ven que los que se crían en zonas rurales desarrollan una microbiota más sana, tienen menos riesgo de contraer enfermedades autoinmunes. Sin embargo, siempre se nos dice que estemos muy limpios, que estemos muy limpios. Está bien también que se manchen, que jueguen, que intercambien microbios. El ser humano también está diseñado para ello. Somos excesivamente obsesivos con la limpieza. Incluso en el mundo vemos donde Monsanto o Bayer, la farmacéutica, son condenadas a pagar millones de euros por habernos contaminado con herbicidas, con sustancias. Todo eso está pasando. Las tasas de diabetes se han multiplicado por 20 en 50 años. Hemos visto que la testosterona claramente está decayendo más que nunca, una hormona fundamental tanto en hombres como en mujeres, y no solo para la salud sexual, que asociamos la testosterona a la libido, ¿no? Pues no, interviene en la salud neurológica, la salud cardiovascular, la salud metabólica, y estamos sufriendo una caída como nunca antes, así como las muertes de infarto también se han multiplicado por 4 en los últimos años, y vemos imágenes antiguas, por ejemplo, de la playa de Río de Janeiro, donde vemos que no hay sobrepeso, no hay obesidad, no había diabetes, no había problemas metabólicos. Y ahora la obesidad en Brasil crece el 68% y más de la mitad de la población tiene sobrepeso. La estadística nos lleva a que se están disparando las tasas
Y ese problema antes no estaba. Por tanto, la industria está haciendo muy bien su trabajo, donde nos estamos volviendo adictos a esos productos, alejándonos de los hábitos que nuestros genes esperan y, como consecuencia, agrediendo al metabolismo. Por tanto, como decía Hipócrates, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados cometidos diariamente contra la naturaleza. Eso es así, los genes pueden predisponer, pero no es motivo para echarle la culpa de todo. Somos nosotros los que con nuestros malos hábitos podemos apretar el gatillo o no. Muchas veces se dice, yo soy hipertenso porque lo era mi padre, porque lo era mi abuelo. No, seguramente seas hipertenso porque comes igual de mal que comía tu padre y que comía tu abuelo. Entonces, como consecuencia, has desarrollado la hipertensión. Pero no podemos culpar a los genes. Pero bueno, ya dejando de lado lo que yo le llamo la matriz, podemos coger la otra píldora y desenchufarnos de ese mundo y escoger el camino de la verdad. Así que vamos a ver 8 sencillos pasos para aplicar en nuestra alimentación y tener una nutrición perfecta. El primero es perder el miedo a la grasa, porque estamos en un mundo donde la gente le teme más a ese tipo de huevo que a ese otro tipo de huevo. Eso es así, hay gente que le tiene más miedo al huevo que al huevo Kinder. Es una de las preguntas más estúpidas que hay. ¿Cuántos huevos puedo comer en un día? Porque yo no escucho a esa gente que me lo pregunta cuántas galletas puedo comer en un día, cuántas cucharadas de azúcar le puedo echar al café, cuántos cereales puedo tomar en el desayuno. ¿Será mucho un cacho de pan en cada comida? Eso nunca se lo cuestionan. Pero bueno, el huevo es que ayer comí un huevo, hoy me puedo comer otro. El huevo, sin embargo, es una de las mayores fuentes que hay de colina, un aminoácido condicionalmente esencial que interviene en la salud hepática, en la salud neurológica, que ayuda a eliminar toxinas, que interviene en el crecimiento celular, que interviene en la contracción muscular, en la producción de acetilcolina, y eso es especialmente importante. La acetilcolina es un neurotransmisor que necesitamos para muchas actividades del día a día, como el placer, la motivación, la energía, la actividad sexual, de tal manera que si nosotros no aportamos colina a través de la alimentación, para fabricar acetilcolina, el cuerpo recurre a la colina que tiene almacenada en las neuronas, a la nuestra, y se la roba. Y se va generando una degeneración neurológica poco a poco con el paso del tiempo por no aportar esa colina, que es tan fácil de cubrir con 3 huevos diarios. Eso sí, le tenemos un pánico tremendo y no le estamos aportando la colina, pero realmente con comer hígado de vez en cuando, algo de órganos, ahora daré tips para poder cocinarlo de manera que nos pueda gustar, porque sé que a muchos pues nos entra por los ojos. En 100 gramos de salmón ya tenemos 70 miligramos y luego los vegetales pues también hay, pero en menor cantidad. Cuando la dosis diaria de los adultos se está llegando a establecer en 500 miligramos y no estamos llegando por el pánico a los productos de origen animal, cuando es más que esencial. El huevo, por su parte, es una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Es un auténtico multimineral, multivitamínico. Si la gallina ha sido bien alimentada, es una fuente de omega 3, grasas antiinflamatorias. Se ha visto que es una gran fuente de colina, como digo, contiene antioxidantes, importante para la salud de la vista. Es extremadamente saciante, porque te desayunas una tortilla de varios huevos y te puedes quedar toda la mañana saciado si la has acompañado con algo de grasa como aguacate, aceituna, frutos secos. Y además es muy versátil en la cocina, en revuelto, en tortilla, al horno, frito, en una buena grasa, por supuesto. En fin, los estudios ya están exculpando al huevo de los problemas. Aquí tenemos la conclusión de un análisis que sugiere que un alto consumo de huevos, más de un huevo todos los días, no se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero sí se asocia con menor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Así como tenemos un metaanálisis que ha recopilado 8 ensayos clínicos en humanos, que son los que mayor validez tienen a nivel científico, que demuestran que el consumo de más de 3 huevos diarios no altera los marcadores de riesgo cardiovascular, y el consumo elevado de huevos es más beneficioso que no consumir nada de huevos. Por tanto, la pregunta ¿cuánto puedo tomar al día? Pues no tiene ningún sentido. Para saber si está fresco o no,
Si ya ha pasado un tiempo desde que compramos ese cartón de huevos, si tenemos dudas, es pues introducirlo en un vaso de agua. Si flota, ni se te ocurra tomártelo, porque ahí el problema no va a ser el huevo, sino que se ha podrido. Y hay que intentar recurrir a los de gallinas que se crían en libertad, los huevos ecológicos, los huevos camperos. Merece la pena pagar esa diferencia, no seamos ratas, porque lo vamos a ganar en salud, y la salud es la mayor inversión que podemos hacer, porque cuando la perdemos todo lo demás deja de tener sentido, como el dinero. Las grasas, por ejemplo, cuando vemos su composición de ácidos grasos, nos damos cuenta que son brutales para la salud del ser humano. En las grasas encontramos ácido caprílico y cáprico, que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica llegando al cerebro. Y se hizo un estudio en pacientes con Alzheimer, donde a un grupo se le dio placebo a la izquierda y al otro grupo se le dio MCT, grasa de cadena media, esta grasa que atraviesa la barrera hematoencefálica. Y se comprobó la actividad neurológica y el rendimiento cognitivo. Aquí podemos ver a la izquierda la diferencia, donde vemos el antes y el post, el pre y el post, donde pues no hay cambio con el placebo, pero en cuanto se le dio la grasa, mejoraron el funcionamiento del cerebro, empezaron a tener más rendimiento cognitivo. Pacientes con Alzheimer por el simple hecho de tomar la grasa que le aportaba energía a las neuronas. Y esto es porque cuando comparamos un cerebro sano con un cerebro de una persona con Alzheimer, vemos que el consumo de glucosa cambia. En color anaranjado vemos lo que supone consumir glucosa por parte de las neuronas. Y en el cerebro con Alzheimer vemos que todo eso disminuye y no hay tanto color naranja porque las neuronas no están consumiendo glucosa. Una de las características del Alzheimer es que tienen la incapacidad de asimilar la glucosa por resistencia a la insulina en las neuronas, que son las células del cerebro. Aquí tenemos a August Deter, que en 1901 sufría delirios, alucinaciones, pérdidas de memoria, y el doctor Alzheimer, de ahí el nombre, lo diagnosticó como Alzheimer, el primer caso registrado de esta enfermedad, el primero en 1901. Pues no tuvimos más noticias hasta 1980, ahí ya se reportaron los primeros casos, pero en 2007 ya teníamos 20 millones diagnosticados, y los que habría sin diagnosticar, como sucede con toda enfermedad. En 2020 ya había 40 millones y en 2040 el pronóstico es de 80 millones de personas. Como una enfermedad que antes era inexistente es ahora una plaga. Pues precisamente, como los investigadores la catalogan, parece ser la diabetes tipo 3. Esa resistencia a la insulina que tienen los diabéticos tipo 2 en las células del cuerpo sucede a nivel neurológico. Entre otros factores encontramos hiperglucemia crónica en pacientes con Alzheimer, hiperinsulinemia, hemoglobina glicosilada muy alta, la glucemia después de comer se dispara. Y también encontramos otros factores como la conexión entre los dientes y el cerebro, por ejemplo. Hemos cogido la mala praxis, digo yo, de tratar cada cosa de manera puntual. Si el problema está en el cerebro, pues solo enfocarnos en el cerebro. Si me duele la rodilla, pues solo en la rodilla. Si tengo problemas digestivos, pues solo el tracto digestivo, cuando debemos tratar el cuerpo como un todo. Y una de las cosas que se ha visto que es importante en la salud neurológica es la higiene bucodental, donde vemos una gran conexión entre los dientes y el cerebro. Por tanto, lo que comemos, que es lo primero que nos llevamos a la boca y que repercute sobre la salud dental, es determinante a la hora de prevenir estas enfermedades. Incluso la exposición crónica a metales pesados, como el aluminio, el mercurio, también se está asociando a esta enfermedad. Ahora hablaremos del tema de metales pesados y demás. Más grasas que son beneficiosas, el ácido láurico, por ejemplo, también está en la grasa saturada, pues se ha visto que es antimicrobiano y se ha visto que es antiviral. En la grasa también encontramos butirato, que son muchos los estudios que demuestran que ayudan en la prevención del cáncer de colon. Se lleva utilizando durante muchísimos años en la medicina ayurveda a nivel tanto preventivo como terapéutico coadyuvante en el cáncer de colon, por el papel antitumoral que tiene el butirato que encontramos en la grasa. De hecho, ¿sabéis por qué nos dicen fibra que es buena para la microbiota? Porque la microbiota, a partir de la fibra, obtiene butirato. Sin embargo, si yo me tomo un pedazo de mantequilla, estoy aportando la misma dosis sin hacer que mis bacterias lo tengan que convertir. Y eso ayuda a bajar la inflamación del colon.
En la grasa también encontramos ácidos steáricos, que es un tipo de ácido graso que mejora la función de las mitocondrias, que son las centrales energéticas del cuerpo. Una célula puede llegar a tener de 400 a 600 mitocondrias. Si no funcionan bien, la energía decae. Y muchas veces catalogamos un síndrome de fatiga crónica como enfermedad y lo que está sucediendo es que hay un deterioro mitocondrial y debemos trabajar en la salud de las mitocondrias para restablecer los niveles de energía y la grasa ayuda a ello. Por tanto, la grasa es vida. La mayoría del cerebro es grasa, el 60% del sistema nervioso es grasa, en especial saturada y colesterol. La mitad de la membrana que protege a nuestras células es grasa saturada. El primer alimento que nos llevamos a la boca, para que os hagáis una idea de lo malísimo que es el colesterol, es rica en grasa saturada y colesterol. Si tan malo fuera, pues la naturaleza no habría decidido que fuera el primer alimento que nos llevamos a la boca. ¿Para qué nos taponen las arterias? No tendría sentido, ¿no? La vitamina D, para obtener su forma activa, requiere del colesterol. Cuando el sol entra en contacto con nuestra piel, gracias al colesterol, obtenemos la forma activa de la vitamina D. Así como interviene en nuestras defensas y en la longevidad. Hay pocas personas centenarias, pero tenemos la suerte de que se le han hecho análisis. Pues sabéis que todas las personas centenarias de más de 100 años tienen el colesterol disparadísimo, por encima de 300, porque a partir de una edad comienza a ser neuroprotector por todo esto que estamos viendo, porque es que incluso es la grasa saturada la que permite fijar el calcio a los huesos, la que nos permite producir hormonas como la testosterona claves en la salud sexual. Y todo esto es gracias a la grasa. ¿Qué pasa? Que a veces iniciamos una alimentación cetogénica o más baja en carbohidratos y nos sube un poquito el colesterol. Y el médico nos dice, madre mía, la que estás liando, te vas a morir. Dice, pero si he perdido no sé cuántos kilos, he puesto en remisión la diabetes tipo 2, tal, ya, pero el colesterol, sin embargo, vemos estudios en este de la izquierda, donde se recogieron más de 170.000 hospitalizaciones por accidente cardíaco, que se hizo en un hospital, donde la mayoría tienen los niveles del colesterol LDL, el colesterol vulgarmente conocido como malo, en los niveles que consideran normales. La gran mayoría. Y hay otros estudios que asocian con mayor mortalidad niveles muy bajos de colesterol. Por tanto, vemos que no es un problema de colesterol solamente. Hay que mirar otros parámetros, como los siguientes. La presión arterial, por ejemplo, es mucho mejor indicador de posible enfermedad cardiovascular en el futuro. La hipertensión sabemos que es lo que origina la mayoría de accidentes cardíacos. Por tanto, es más interesante medir la presión arterial que solo fijarme en el nivel de colesterol, porque de por sí solo pues, no me dice nada si no sé cómo está el resto. Así como tener el colesterol HDL, colesterol bueno, bajo, menor a 40, pues deberíamos tratar de subirlo con las grasas saludables monoinsaturadas, que ahora las veremos, los triglicéridos elevados. Esa es una grasa que sí contribuye también al riesgo cardiovascular y cuando hacemos precisamente una alimentación más alta en grasas y baja en carbohidratos, los triglicéridos suelen bajar muy rápido porque el cuerpo está quemando esa grasa. Hemos pasado de usar la glucosa como principal combustible a usar la grasa como energía y eso es maravilloso porque nosotros tenemos, aun siendo delgados, un porcentaje graso alto al que sacarle provecho. Un 11% de grasa, que es poco en el cuerpo, tiene miles de calorías. Por tanto, ¿cómo no vamos a superar un ayuno de los de 14-16 horas que ha comentado Fer cuando ya nos hemos adaptado a la quema de grasa? Claro que el cuerpo puede hacerlo. La glucemia elevada es un parámetro a medir porque el exceso de glucosa glica, es decir, se pega a proteínas del cuerpo, generando unas sustancias que son neurotóxicas y que son peligrosas, son perjudiciales. El perímetro abdominal y la vitamina D, muy importante, ahora vamos a hablar de ella. Segundo paso, carbohidratos solo cuando sea necesario. No debe ser la base, como esa pirámide que nos decía, porque estamos en un mundo donde sufrimos rigidez metabólica. El hambre llama a la puerta cada 2-3 horas. No puedo hacer actividades diarias con el estómago vacío. Deportistas que su rendimiento se basa en la bebida azucarada que se toman previo al ejercicio porque es que si no, no pueden tirar.
vemos que nos hemos vuelto adictos al carbohidrato porque si quitamos el dulce unos días tenemos mono de abstinencia, nos duele la cabeza y nos damos cuenta de que estamos adictos a ello. A todos nos pasa o nos ha pasado esto, y es por la rigidez del metabolismo, que se traslada hasta triatletas. Aquí tenemos el ejemplo de Sami Inkinen, reconocido triatleta, que se hizo un experimento para conocer la capacidad que tenía para oxidar la grasa y la glucosa. En color rojo vemos la oxidación de glucosa, de carbohidratos. La mayoría de lo que usaba, incluso a intensidades muy bajas, era carbohidrato. Y lo verde, que es la grasa, era mucho menos utilizado. Sin embargo, cuando cambió de combustible, porque empezó a hacer una alimentación baja en carbohidratos durante 8 semanas, este fue el cambio. La mayoría del combustible que utilizaba era, como vemos en color verde, la grasa. Y el carbohidrato solo cuando es necesario, para muy alta intensidad. La realidad es que la mayoría pues no somos triatletas y no necesitamos esa dosis de carbohidrato que se nos han recomendado. ¿Qué sucede cuando comparas una dieta low carb, baja en carbohidratos, con una dieta high carb o una estándar? Que los niveles de insulina fluctúan. En rojo vemos los niveles de insulina de una alimentación baja en carbohidratos y en negro de una alta en carbohidratos. Y la insulina es una hormona que en exceso engorda, inflama y envejece. Los diabéticos tipo 1, cuando no se había descubrido la insulina, fallecían todos, no había cura para ello. Se extrajo la insulina del páncreas de una vaca, se aplicó, se vio que funcionaba y empezaron a continuar con vida. ¿Qué sucedía? Que eran niños desnutridos muy pequeños, se les inyectó insulina y se pusieron súper gordos todos, porque claro, no se había ajustado la dosis y la insulina es la hormona de engorde, y empezaron a engordar y a engordar hasta que eso se fue ajustando. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica. Hasta en deportistas, pues esto acaba sucediendo. Se hizo un estudio en 10 deportistas donde durante 4 semanas se hicieron alimentación tipo keto y durante 4 semanas todo lo contrario, súper alto en hidratos. Pues ahí vemos las diferencias sobre los niveles de glucosa. En negro estamos viendo que durante el día tenían una glucosa en torno a 100 y 120, que son niveles de prediabetes, incluso de 120 en adelante, pues ya sabemos que puede ser diabetes. Y ese mismo grupo, cuando hicieron una alimentación baja en carbohidratos, empezaron a tener niveles de personas sanas. O sea que si todo esto está sucediendo en deportistas, que se suponen que son los que tienen un metabolismo más flexible y más sano, ¿qué no va a suceder en la gente de a pie que no está todo el día haciendo ejercicio? Por tanto, la idea, no necesitas tanto carbohidrato, vamos a distribuir bien la alimentación y recurrir a él cuando sea necesario. Por ello yo recomiendo basar en grasas y proteínas, y si nos sientan bien los vegetales, pues vegetales de baja carga glucémica, como todo tipo de verduras. Las verduras no tienen apenas carbohidratos y en dieta low carb, cetogénica, se pueden comer las que queramos. En cuanto a proteínas, es importante cubrir ese requerimiento, por tanto yo recomiendo, si vamos a hacer un ayuno, pues para al menos en 2-3 ingestas meter los aminoácidos que el cuerpo necesita y que son esenciales, recurrir a las de alto valor biológico, porque antes hemos comentado las cantidades de proteínas. Como yo quiera meter eso en una dieta a base de legumbres y tal, voy a estar fastidiado porque es imposible recurrir a esos requerimientos de proteínas. Por tanto, proteínas de alto valor biológico: la carne, el pescado, el huevo, los órganos, hígado, corazón, sesos, el marisco, las ostras, mejillones, almejas, berberechos, navajas, tienen una densidad nutricional muy similar, son muy ricos en nutrientes. De hecho, en 4 ostras, en 4 encontramos el 100% del requerimiento diario de muchas de las vitaminas y minerales, y además es muy rico en ácido graso DHA, que es un tipo de ácido graso omega 3 esencial para el cerebro. El queso, los lácteos son una gran fuente de proteína, pero yo recomiendo recurrir a cabra o oveja porque son de ganadería extensiva y regenerativa, no los lácteos de vacas que son mal alimentadas. En cuanto he mencionado lo de la carne, también se me había venido a la cabeza que muchos dicen que es malísimo para el planeta, y es porque están culpando a la ganadería intensiva y no a la extensiva. Quiero decir, la extensiva no es el problema. Que una vaca alimentada de pasto coja los nutrientes del suelo
obtenga los suyos y luego con las heces acabe devolviendo parte al terreno, estamos haciendo que se cumpla un ciclo que se ha visto que no tiene por qué ser perjudicial porque se ha hecho toda la vida. Ahora, que yo coja a multitud de animales, los encierre, no ven ni la luz solar y los cebe a cereales, pues quizá eso sí sea más perjudicial tanto para el medio ambiente como para nuestro organismo. Pero el problema no es el producto en sí, sino la calidad del mismo. Por eso es mejor recurrir a carnicerías de calidad que obtengan productos de ganadería regenerativa. Grasas, el aguacate, las aceitunas, una gran fuente de omega 9, poco se menciona, también cardioprotector, frutos secos, el coco, las nueces de macadamia, aceite de oliva, la mantequilla, el cacao puro, ciertos lácteos como el yogur, el griego sin azúcar, por ejemplo, también es una fuente de grasa, pero que no debería ser un problema. Y ya los carbohidratos, pues ajustarlos según mi actividad física y plantearme si hoy, por ejemplo, voy a tener un día muy movido y me voy a ir a entrenar y demás, pues si meto algo de tubérculo de temporada, local, estacional, pues a lo mejor me hace bien al organismo, me aporta esa energía que requiero, y si no lo meto, pues no pasa nada, porque la dieta cetogénica también ha mostrado muchos beneficios para la salud. Lo que yo recomiendo aquí es la periodización, que es lo que yo hago. Durante los meses de invierno, como evolutivamente el clima no daba mucho carbohidrato, pues como más bajo en carbohidratos, priorizo grasas y proteínas y vegetales y hago más tipo dieta cetogénica. Diciembre, enero, febrero, principios de marzo, y luego llega la primavera y el verano y el clima daba más carbohidratos, pues meto algo de tubérculo, alguna fruta de temporada, si encuentro miel cruda 100%, que yo en el mercado cuando voy y encuentro el panal, no sé cómo lo consiguen, pero soy capaz de encontrar el panal, que ahí pues mantiene todas sus propiedades, no se le ha centrifugado, no se le han quitado las enzimas, pues sería dentro de los carbohidratos que hay, pues de los más naturales. Y como ahora los da el clima en verano, como es local, es estacional y voy a estar físicamente activo, pues puedo meter una cantidad de carbohidratos para que me dé energía. Tampoco hay que criminalizarlos. Lo que debemos saber es usarlos a nuestro favor y no a nuestra contra. La pregunta del vinagre de sidra de manzana, para mí, la tercera herramienta. Es ideal porque el vinagre de sidra de manzana se ha visto que reduce la respuesta glucémica. Se ha visto que mejora las digestiones. Es antimicrobiano. Reduce la presión arterial porque tiene ácido clorogénico que reduce la presión arterial en hipertensos. Se ha visto que ayuda a bajar el azúcar y que regula los niveles de cortisol en el cuerpo, conocido como la hormona del estrés. Pues la dosis diaria, que suele ser esta, un chupito previo a la comida, para que no sepa muy ácido, porque si lo tragamos eso de golpe nos va a arder aquí, lo que podemos hacer es rebajar su sabor con agua y en un vaso de agua echar una cucharada sopera, 2 más adelante, con unas gotas de limón, un poco de agua, le podéis poner una pizca de sal y eso ya sabe de otra manera, nos lo vamos tomando unos 15-20 minutos antes de la comida y va a tener este impacto sobre el nivel de azúcar en sangre. Aquí vemos una chica que se llama Glucose Goodness, que os recomiendo seguir en Instagram, que tiene un perfil que habla mucho sobre los niveles de glucosa, y se come 3 bolas de helado. Pues tiene un pico en glucosa que le llega a niveles de 120, que es desorbitado postprandial. Sin embargo, se lo toma con el vinagre de sidra de manzana y los niveles se bajan muchísimo. Lo mismo sucede con un browning. Ahí vemos la diferencia de hacerlo sin vinagre a hacerlo con el vinagre de sidra de manzana, por el poder antiglucémico. Reduce la carga de carbohidratos y como consecuencia bajan mucho más los niveles en sangre. La cuarta herramienta, el cuarto paso, evita los edulcorantes artificiales. Al principio, si nosotros estamos en el punto de que estamos añadiendo mucho azúcar al café, nos pasamos a veces a la sacarina y a esos endulzantes artificiales que no llegan a ser del todo buenos. De hecho, sabemos, por ejemplo, que hay un vínculo entre el aspartamo, ese que encontramos en las bebidas cero azúcar, que dicen que no tiene calorías, que lo puedes tomar, que te ayuda a perder peso, ya, pero tiene otras consecuencias sobre la salud, donde han encontrado vínculos con aumentar riesgos de enfermedades como el cáncer. De hecho, el aspartamo también se asocia incluso con mayor riesgo de linfoma y leucemia. Y los edulcorantes no han solventado el problema para el cual fueron creados, que eran principios para reducir las tasas de obesidad. Dijeron, bueno, si le quitamos todo el azúcar al refresco y le ponemos un edulcorante que tiene 0 calorías, como consecuencia todo el mundo debería perder peso.
pero se ha visto que eso no se está cumpliendo, que las tasas no paran de reducir y la cantidad que se vende de bebida cero es desorbitada. Pero claro, ese edulcorante, si acaba agrediendo mi metabolismo, si acaba también disparando la insulina, como ha mostrado Fer en algunos otros estudios, pues quizás no sea lo más óptimo. Por tanto, lo mejor recurrir a una bebida de agua con gas en vez de a un refresco cero, o si voy a añadir algún endulzante, que sea de los que no se asocian con problemas. Por ejemplo, la stevia, que es 100% stevia. Yo no digo la de supermercado que ven los componentes y pone glucósido de stevia 5%. Eso no es stevia. La del herbolario, que es de color verde porque directamente lo que se ha molido es la hoja de stevia y es 100% stevia. Eso sí. Y la stevia no se asocia con esos problemas. Al final es una planta. La canela, por ejemplo, también endulza. Ahora hablaremos de ella. La vainilla, de verdad. El anís estrellado, también en las infusiones, le da mucho sabor dulce y son endulzantes que ni tienen calorías ni se asocian con problemas metabólicos. Podemos reducir o moderar eritritol, miel cruda, dátiles, cuidados diabéticos que tienen mucho azúcar, xilitol y otros polialcoholes, y eliminar por completo pues sucralosa, aspartamo, sacarina, jarabe de maíz, veneno para el hígado, sirope de agave y de arce, la miel del supermercado, que es muy alta en fructosa, la real mejor, porque son productos que se correlacionan con diabetes, con hígado graso y hemos visto incluso algunos de ellos que podrían ser cancerígenos. Quinto punto, come órganos. Este cuesta, porque no suelen entrar por los ojos, la verdad. Uno va a la carnicería, ve los sesos, ve el hígado, ve tal. A mí me gustan, pero entiendo que a mucha otra gente no. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros necesitamos un equilibrio entre glicina y metionina. Son dos aminoácidos que necesitamos consumir. Los cortes magros, como el pescado, el pollo, las carnes, el huevo, son muy ricos en metionina, que necesita tener un balance con la glicina, que abunda en los huesos, caldo de huesos, el seso, cerebro de los animales, el corazón, el hígado, la piel, las manitas, lo que se conoce como la casquería, ¿no?, que está siendo abandonada pese a que calidad-precio a nivel nutricional está muy bien. Si desbalanceamos este ratio, podríamos inflamar al organismo. Un adecuado ratio por consumir órganos de vez en cuando, cada semana, se asocia con mayor salud cardiovascular, menor inflamación, mayor salud cognitiva, mayor reducción del estrés y menor insomnio. De hecho, tenemos un estudio de 80 personas donde se les dieron 15 gramos diarios de glicina. Glicina es ese aminoácido, pues directamente en polvo. ¿Por qué? Porque no solemos comer órganos y dijeron vamos a ver qué resultados da sobre el ser humano durante 90 días de seguimiento. Pues todos, absolutamente todos los marcadores de envejecimiento y de inflamación bajaron por el simple hecho de aportar ese aminoácido que se está viendo que es prácticamente esencial para el ser humano. ¿Cómo lo puedo consumir? Bueno, pues tenemos recetas como el caldo de huesos, por ejemplo, para el que no le guste el resto, pues puede hacer un caldo de huesos a fuego lento durante varias horas. Lo ideal es dejarlo toda la noche para que suelte todo el colágeno. Si le añadimos al caldo de huesos unas manitas de cerdo, va a soltar todo el colágeno que tiene y cuando se enfría ese caldo y lo metemos en la nevera vais a ver que es pura gelatina. Eso es una gran fuente de colágeno y si metemos pues 3 buenos vasos, al menos eso, a la semana, 3 días a la semana, puede ser todos los días, un vaso diario con la comida, que es a veces yo lo hago, pues ya estamos cumpliendo cierta cantidad de la glicina que el cuerpo necesita y es una manera muy práctica de hacerlo. Luego podemos encebollar el hígado, por ejemplo, y un truco para el que no le gusta el hígado es dejarlo en remojo en leche desnatada, no entera, porque la entera les roba las vitaminas liposolubles, toda la noche. Cuando lo sacas después de dejarlo toda la noche en leche y lo haces a la plancha, sabe como un filete de ternera. Ha perdido todo ese sabor que tenía característico el hígado, por el cual a muchas personas no les gusta. Lo podemos macerar en vinagre, aceite de oliva, algunas especias y dejarlo por horas y seguramente que cambie algo el sabor e incluso le podemos pedir al carnicero que al igual que nos pica la carne, nos pique el hígado. Algunos te manda a freír espárragos, otro te lo hace y tienes que combinar con la carne y hacer una hamburguesa que sea, por ejemplo, pues eso, 40% hígado, 60% carne. Así te la haces a la plancha y seguramente ni te des cuenta de que lleva hígado la hamburguesa.
Esas son maneras de poder ir introduciendo uno de los alimentos más densos en nutrientes que tenemos. Podemos hacer manitas en salsa, tenemos los famosos callos, las asadurillas, los sesos, en fin. Si nos ponemos a indagar, al final encontramos maneras de darle hueco al menos a 1 o 2 platos todas las semanas de estos órganos que nos van a aportar la glicina, que nos mantenga equilibrado el ratio con la metionina. ¿No te gustan los órganos? Pues puedes recurrir a un suplemento de colágeno, por ejemplo. Eso es lo que hacen muchas personas. Yo me tomo colágeno, que 1/3 del colágeno es glicina, y así me olvido del requerimiento de este aminoácido. Eso sí, hidrolizado para una fácil asimilación de los aminoácidos, y a poder ser, busca en el bote, en el suplemento, que vaya con vitamina C y ácido hialurónico, que facilitan la posterior síntesis de colágeno. Es mejor consumir en ayunas o por la noche separado de la comida. Ya hemos visto que el ayuno intermitente no es un botón de on-off, que tampoco va a interferir en todos los beneficios, una proteína que es incompleta, y seguramente nos ayuda a cubrir el requerimiento de glicina. Que no, que queremos un ayuno más puro, bueno, pues lo tomamos por la noche, por ejemplo, si hacemos el ayuno por la mañana, o por la mañana un poco distanciado del desayuno si hacemos el ayuno por la noche, y la dosis de 12 a 15 gramos ya nos sirve para aportar los prácticamente 5 gramos de glicina que necesitamos al día. Hay gente que dice que el consumo de colágeno no sirve para nada, porque cuando tú tomas esa proteína, el estómago la digiere en sus aminoácidos y ya se dispersa y no va directamente a tu articulación. Cuando nosotros consumimos colágeno, pues claro que se da la digestión de los aminoácidos, pero es que esos aminoácidos que nos dan son la materia prima con la que el cuerpo posteriormente lo va a fabricar cuando lo necesite. Por tanto, sin el consumo de glicina estamos dificultando la síntesis de colágeno. Sin embargo, los estudios vemos que el colágeno mejora la salud de la piel, mejora la salud articular, reduce los síntomas en pacientes con artritis, hemos visto que mejora el descanso, acelera la recuperación en deportistas y combate el intestino permeable. El sol es también nutrición. Otro punto, y lo deberíamos meter como un alimento más básico en el día a día, porque la exposición habitual al sol, gracias a que nos da vitamina D, se asocia con menor mortalidad, y a menos son los niveles de vitamina D sérica, encontramos mayor mortalidad. Por eso digo yo que una sociedad alejada del sol es una sociedad enferma. El sol es tan importante que se ha visto que puede reducir en un 80% el riesgo de contraer cáncer de mama por el simple hecho de optimizar los niveles de vitamina D. A más altos son los niveles de vitamina D, menos riesgo de contraer cáncer de mama. De hecho, a cualquier paciente oncológico le mides la vitamina D, a cualquiera, yo no he visto ninguno que tenga los niveles óptimos en vitamina D. Todos la tienen por los suelos. De hecho, tenemos un estudio en pacientes oncológicos de cáncer de piel. No se dice que el cáncer de piel viene generado solo por la exposición solar y demás, pues se hizo una comparativa donde cogieron a pacientes con cáncer de piel y a pacientes sanos que no tenían ese cáncer, y se compararon los niveles de vitamina D. Pues de los pacientes oncológicos, 91 tenían deficiencia de vitamina D, 36 insuficiencia, y niveles normales solo 10. Sin embargo, de los pacientes sanos, la deficiencia en vez de 91 eran 15. La insuficiencia 47 y niveles normales 37. Es decir, era más difícil encontrar en personas que no tenían cáncer niveles bajos muy deficientes de vitamina D, como no sucede con los pacientes oncológicos, que es habitual que tengan los niveles muy bajos. De hecho, la prevalencia de cáncer de piel es muy superior en los países nórdicos. Las tasas más altas, Suecia, Noruega, Holanda, tienen una tasa muy alta de melanoma, y son países donde precisamente pues no da mucho el sol. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen una exposición irregular, porque durante todo el año no les da y en verano les gusta venir a la Costa del Sol y se queman. En la quemadura y en la exposición irregular es donde encontramos el problema, no en la exposición habitual. Lo que nosotros planteamos, el debate que nosotros comentamos, es que quizás sea más interesante permitir que nuestro protector natural, la melanina, lo que nos genera el bronceado, actúe y nos expongamos habitualmente un ratito, siempre que tengamos, desde el invierno, para llegar al verano
con la piel, con su adecuado bronceado, para que un ratito de sol no nos queme. Y ahí es donde debemos actuar inteligentemente. Por ejemplo, exponernos al sol de por la mañana de primera hora, que es luz roja e infrarroja, que se ha visto que prepara la piel para el sol más intenso de mediodía, y exponernos también al atardecer, que es esa misma luz infrarroja que se ha visto que repara a la piel del posible daño que ha recibido del sol más intenso de mediodía. Además, es una luz que estimula las proteínas de la juventud, como el colágeno, por ejemplo. Se ha visto que aumenta mucho los niveles de colágeno con la exposición a la luz infrarroja, y esa nos la aporta el amanecer y el atardecer. Y luego al mediodía, pues dependerá de lo que nos hayamos adaptado. Lo que no hay que hacer es quemarse. Lo que no hay que hacer es tener la exposición irregular y estar todo el año en espacio interior, y en verano excederse, porque es ahí donde se está encontrando la mayor prevalencia de cáncer de piel, que es lo que le digo a la gente. Tiene más sentido tener una exposición regular todo el año, porque mayor exposición solar se relaciona con mayor supervivencia en pacientes de cáncer, en estudios. La exposición al sol se ha visto que reduce en un 25% la mortalidad por todas las causas. La exposición al sol mejora la supervivencia de pacientes con melanoma, incluso se ha llegado a ver. Por tanto, sabiendo que la mayoría de la población tiene una deficiencia de vitamina D, quizás el punto de mira no debe estar en que nos estamos excediendo con el sol, sino en que quizás nos estamos quedando un poco cortos con todo el miedo que nos han metido, y porque por nuestro estilo de vida no estamos en espacios exteriores. Por tanto, deberíamos optimizar la vitamina D a niveles normales o óptimos para evitar toda esa serie de problemas correlacionados con la deficiencia de vitamina D. Y recordar que el sol no es solo vitamina D. Gracias al sol, nosotros por la noche tenemos un pico de producción de melatonina, que es la hormona más antioxidante, más antiinflamatoria y más anticancerígena incluso que producimos nosotros mismos. Se ha visto que inhibe el efecto Warburg incluso en estudios, que es esa capacidad que tiene el tumor para fermentar la glucosa y mantenerse con vida y proliferando. Se ha visto que interviene en la salud mitocondrial, potencia la autofagia, el mecanismo de reciclaje que ha explicado Fer, que eliminamos toxinas, detritos y sustancias aberrantes acumuladas en el cuerpo para fabricar nuevas células funcionales, nuevas mitocondrias funcionales, y eso lo logramos gracias a optimizar los niveles de melatonina. En este caso, sin ayuno también podríamos potenciar la autofagia. Facilita la quema de grasa, una hormona clave en la pérdida de grasa, y potencia la inmunidad. Tan clave en la pérdida de grasa que se hizo un estudio donde a un grupo se le suplementó con placebo, lo que vemos en gris, y a otro grupo con melatonina. El porcentaje graso había aumentado en los placebos y había disminuido drásticamente en el que recibió melatonina, porque se vio que es una hormona que interfiere en la pérdida de grasa. Y con la edad, pues cada vez estamos produciendo menos. Es uno de los problemas que tenemos hoy día. Entre que estamos todo el día en interiores, que nos da poco la luz solar, y que con la edad se va disminuyendo la producción de melatonina, como consecuencia la población está experimentando un drástico descenso. Y hoy día pues muchísimas personas experimentan insomnio, les cuesta perder grasa, y es por la pérdida de los niveles de melatonina por la mala higiene lumínica. Ya dejando de lado el sol, deberíamos empezar también a preocuparnos por el agua que bebemos. Y yo recomiendo hacer 3 cosas que son sencillas y ya mejoraremos muchísimo la calidad del agua, que es limpiarla, estructurarla, si podemos, que ahora veremos, y mineralizarla. ¿Cómo hacemos eso? Pues el doctor Pollack es el investigador que más ha indagado en el agua. Definió lo que se conoce como agua estructurada, que lo llamaba la 4ª fase del agua, que las moléculas de agua se encontraban mucho más ordenadas en algunas aguas de manantial, donde estaban bajo la luz solar, que en el agua de las botellas que obtenemos del supermercado, que han estado mucho tiempo pues, en un espacio interior, o esas de grifo que han recorrido kilómetros y kilómetros de tubería alejados de la luz solar. ¿Qué pasaba? Que cuando pones una botella de agua al sol durante al menos 3-4 horas, se estructura y se ordenan esas moléculas de agua gracias a la luz solar. Y es un agua que se ha visto que aporta oxígeno a las células en mayor medida, que se ha visto que ayuda a eliminar toxinas de manera mucho más rápida, que previene la oxidación de las células antes de tiempo, porque es un agua antioxidante, y se ha visto también que es energizada. ¿Por qué? Porque es materia viva. ¿Cómo podemos obtener este agua
viva, tal, pues la que es directamente del manantial y pasa a una botella de vidrio, por ejemplo, y no ha estado mucho tiempo en espacios interiores. El agua con gas, por ejemplo, cuando nosotros la vemos en el supermercado, te indica que es de manantial y es un agua que directamente ha pasado de ahí a una botella de vidrio. No contiene los microplásticos de una botella de plástico que son liberados al agua y además muchas de ellas el gas no es ni añadido, el gas carbónico, es natural por la presión del manantial. Entonces probablemente sea un agua más viva que las otras que estamos bebiendo porque han encontrado arsénico en el agua, como decía. En muchos casos encontramos químicos, cloro, como comentaba, en el agua de grifo. Ya habéis visto el ejemplo que os ponía, donde si yo al agua de grifo le echo unas gotas de reactivo del cloro, se pone de color amarillo y es un cloro hipoclorito que es muy reactivo, que forma trialometanos cuando reacciona con la materia orgánica, que son potencialmente peligrosos, y es mejor filtrar el agua con algún filtro de osmosis inversa, por ejemplo, creo que aquí lo ponía, donde pues lo podemos introducir en casa y eso, que habéis comentado que alguien lo tenía, pues depura por completo el agua. Eso sí, hay que mineralizarla porque es tan puro que elimina también minerales. Entonces hay que añadirle el agua de mar, hay que añadirle la sal, como hemos comentado, pero es una manera de eliminar casi todas las toxinas, metales pesados, microplásticos que pueda contener el agua. Y si no, pues tenemos medidas más económicas, como Alcanatur, que es la que más me gusta porque he visto los estudios que tiene y he accedido a ver cómo trabajan y la verdad que lo hacen bastante bien. Y cuando yo hacía la prueba del cloro, tras filtrar ese mismo agua de grifo con la simple jarra Alcanatur, no había nada de cloro cuando yo le ponía las gotas del reactivo. ¿Por qué? Porque había eliminado todo el cloro del agua. Entonces, por lo menos, con una jarra de filtrado, que pensamos que no funcionan, que son solo marketing, sí que estamos eliminando una gran cantidad de toxinas del agua. Por eso yo recomiendo, en caso de beber de grifo o embotellada, pasarla por una jarra o por la osmosis inversa, la de grifo, para limpiar las posibles toxinas que tenga. Recurrir al agua con gas, por ejemplo, Pedras tiene un gas añadido, no es gas añadido, perdón, es gas natural del manantial, y a nivel nutricional lo que sucede con el agua con gas es que vemos que tiene un contenido mineral superior, es mucho más denso en minerales como el sodio, el potasio, el yodo, el calcio, el magnesio, minerales que necesitamos para no caer enfermos, que el agua de mineralización muy débil, que vemos en el supermercado que la gente recurre al agua que pone de mineralización muy débil o hiposódica. Y dice, muy bien. Dice, claro, no vaya a ser que tenga los minerales que mi cuerpo necesite. Mejor que sea de mineralización muy débil. No tiene sentido. Por tanto, una vez filtrada, el agua con gas de vidrio no hace falta filtrarla, ¿vale? Esa ya es buena. Una vez purificada, toca mineralizarla. El agua de mar es lo que a mí más me gusta, pero la sal pura también se puede utilizar. Tiene más de 70 oligoelementos, es una fuente de probióticos, estimula el sistema inmunológico. Se ha visto que induce mejoras sobre la piel y nos hidrata más. A veces nos reímos cuando se dice de que el agua no hidrata, que dijo una influencer tiempo atrás que se viralizó. Lo que debemos entender es que la hidratación no es solo agua, es agua y minerales. Y si bebemos agua de mineralización muy débil, puede ser que llegue el verano y con el calor estamos bebiendo agua y no nos saciamos, y más agua, pues es porque le están faltando esos minerales, que son los que facilitan la entrada del agua en la célula, los electrolitos. ¿Cuánto bebo yo? Pues 50 mililitros por la mañana ya está bien, y otros 50 por la tarde. 100 debería ser más adelante si estáis empezando con el agua de mar, porque va a saber muy salado, va a dar un poco más de sed. Debéis encontrar ese ajuste del cuerpo para que lo regule, para poder pasar a más dosis. Lo mezclo con un agua ya filtrada. Entonces, si filtro el agua con la jarra Alcanatur, la echo en un vaso y ahí le añado los 50 mililitros de agua de mar. Y ya he purificado el agua y ya la he mineralizado. Incluso a veces pues las podemos dejar en la terraza al sol, luego la metemos en el frigorífico, no te hace falta que la tomes caliente, pero ya se ha estructurado ese agua y ha ganado esa estructura que comentaba el doctor Pollack. Eso sí, pensamos que el agua de mar, como tiene sal, nos va a matar y va a acabar con nosotros, porque a mí me han dicho que la sal causa hipertensión. Entonces, cuando al hipertenso le quitan la sal, ¿por qué no revierte la hipertensión? ¿Y por qué sigue tomando la pastilla ahí con la presión súper alta? Pues porque probablemente no era la sal. De hecho, en algunos estudios, el nulo consumo de sal se asocia con mayor mortalidad. Nosotros somos sal, nosotros lloramos sal, sudamos sal.
nuestras células están bañadas en fluidos de sal y tenemos más de 100 gramos de sal en el cuerpo que el organismo está manejando por la importancia que tiene el sodio en la salud. La sal yo no la puedo fabricar, la glucosa sí. Yo puedo hacer una alimentación baja en carbohidratos, que no es un nutriente esencial porque mi hígado fabrica la glucosa que necesito, pero no puedo quitar por completo la sal porque no puedo fabricar el sodio. Por tanto, filtra, estructura, mineraliza y tendrás tu agua perfecta. Y el octavo paso, las grandes olvidadas, las especias. Iba a hablar de suplementos, que lo he dejado para el final para alguna recomendación práctica, pero digo, no encontramos las especias en ninguna pirámide de alimentación, se mencionan muy poco, pero a nivel terapéutico y a nivel de salud tienen muchos beneficios. Por ejemplo, la cúrcuma promueve la apoptosis, que es la muerte celular programada de las células cancerígenas que no queremos. Y eso lo tenemos con el consumo de cúrcuma gracias a su principio activo, la curcumina, que se ha visto que ataca incluso al cáncer en estudios científicos por diferentes vías, reduciendo su gran resistencia. Provoca la reducción del tamaño de las células cancerígenas, inhibe la proliferación de las células tumorales, combate la metástasis, potencia efectos del tratamiento convencional y favorece la apoptosis. Esto no significa que cura nada, simplemente que es coadyuvante, que es una ayuda que bienvenida sea. Lo que estamos hablando del sistema y de la enfermedad es que no solamente debería estar enfocado a la medicación, como por ejemplo en el cáncer, no se puede hacer nada más que con la quimio. Hemos visto en estudios que si mejoran la alimentación, mucho mejoran el pronóstico. Pues entonces ya los desayunos esos que mostraba, las comidas deberían empezar a cambiar. Hemos visto que la vitamina D es clave para la prevención. Por tanto, lo que deberíamos hacer es empezar a ponerlos en camillas al sol y no todo el día en espacios interiores. Hemos visto que el ejercicio físico de fuerza mejora también el pronóstico de los pacientes oncológicos. El ejercicio de fuerza, ¿por qué no tienen un fisioterapeuta y un entrenador personal en los hospitales para que reciban sus sesiones de ejercicio y mejoren el pronóstico? Pues esto igual, son simplemente ayudas que han sido demostradas que no dan efectos adversos, pues vamos a añadirlas, no tenemos por qué dejarlas fuera. El tratamiento debe ser integral, que no descarte ninguna variable que sume. Tenemos la cayena, cuyo principio activo es la capsaicina, que se ha visto que tiene propiedades antibacterianas, cardiovasculares, antiinflamatorias, antifúngicas y antivirales. Tenemos la canela, que tenemos dos, la ceilán y la acacia. Mirad si vais a comprar canela, que sea ceilán, que es la que se ha visto que es más saludable, porque la otra todavía hay controversia de si puede contener alguna sustancia que pueda dañar al hígado. Y la canela regula mucho la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina. Se ha visto que muestra mejoras en caso de síndrome de ovario poliquístico, que sabemos que es una condición relacionada con la alteración del metabolismo de la glucosa. Hemos visto que es antimicrobiana también y que es un potente antioxidante. Tenemos el comino, que mejora la actividad enzimática digestiva, facilitando mucho las digestiones. Podemos empezar a cocinar con comino. Parece amortiguar el deterioro oxidativo sobre el ADN. Es muy rico en minerales como potasio, fósforo, magnesio, vitaminas A y E. El jengibre, sabemos que cuando se seca, su principio activo pasa a ser el gingerol, pasa a ser shogaol, y se ha visto que induce la autofagia al inhibir la vía emetora en las células. Pues esto es algo bueno, mejora las digestiones y la absorción de nutrientes, combate infecciones, también es antiinflamatorio. También 2 gramos al día han disminuido la glucosa y la hemoglobina glicosilada en diabéticos y han ayudado a combatir dolores menstruales incluso en diabetes. Por tanto, pues las especias pues pueden ser también otro aliado. Y como extra, con temas de suplementación, hoy día tenemos varias carencias, como la de la vitamina D. Pues en ese caso, un suplemento de vitamina D3, que no D2, la D3 es la que se asimila bien, acompañado de vitamina K2, puede ser muy interesante. 5.000 unidades, si tenemos niveles muy bajos, 10.000 incluso se pueden meter. Hay tratamientos que se han hecho en hospitales en pacientes con enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple en este caso, que se han llegado a usar 100.000 unidades, que es una cantidad inmensa, y se han reducido las lesiones cerebrales, para que nos hagamos una idea de la importancia que puede tener a veces la vitamina D. En Andalucía yo vi un estudio en un hospital que conocía a ciertos sanitarios y acabó siendo publicado, donde durante el virus pillaron una infección respiratoria aguda
y se separaron a dos grupos de pacientes. A uno se les suplementó con altas dosis de vitamina D y al otro no. Del suplementado, tan solo el 5% acabó en la UCI, del otro más del 90%. Entonces nos dice que puede ser en ese caso importante para que el sistema inmune actúe como debe. Y claro que en los hospitales ya se está dando hasta vitamina D en altas dosis para mejorar el sistema inmunológico. Pues en ese caso cubrir carencias con suplementación puede ser muy interesante. La vitamina D se ha de tomar con la comida, ya que la grasa facilita la absorción porque es una vitamina liposoluble que requiere de la grasa para ser asimilada, y que vaya con la vitamina K2, que es la que nos ayuda a evitar esa calcificación arterial que puede generar el exceso de vitamina D. El magnesio, tenemos muchas formas. Llegamos al supermercado o a una farmacia o una tienda de suplementación y nos hacemos un lío porque hay tantas formas de magnesio que no sé cuál coger. Podríamos, a grandes rasgos, clasificarlas en tres: inorgánicas, que son las que se han visto menos biodisponibles, más difíciles de asimilar, que son el óxido, el cloruro, el carbonato y el sulfato. Luego tenemos las orgánicas, que tienen una biodisponibilidad superior a las inorgánicas, pero tampoco son las mejores, a no ser que tengamos estreñimiento, donde el citrato o incluso el óxido, el carbonato, pues pueden venir bien, pero no van a ser bien asimilados, porque aumentan mucho los niveles de agua a nivel intestinal, que para ir al baño es perfecto, pero para asimilar el magnesio es nefasto. Por tanto, citrato, treonato, gluconato, aspartato, que son formas orgánicas, tienen una buena biodisponibilidad, pero no son las mejores. Por tanto, yo recurriría a las queladas, que van unidas a un agente quelante para que podamos asimilarlas bien. El bisglicinato, que lleva glicina, el malato, que lleva ácido málico, y el taurinato, que lleva taurina. Y con eso vamos a lograr tener una mayor biodisponibilidad del magnesio. Se va a absorber mejor y lo vamos a asimilar adecuadamente. Por tanto, nosotros lo que en Bilevel, por ejemplo, hemos hecho es juntar las tres queladas: bisglicinato, malato y taurinato. Pero si vas a recurrir a cualquier otro suplemento de magnesio, pues que sea alguna de esas formas, al menos a poder ser, si buscamos asimilar el magnesio, tener un sistema nervioso más tranquilo para poder dormir mejor, poder conciliar el sueño, y normalmente en la mayoría de suplementos con 2 cápsulas, 3 mucho, ya llegamos al requerimiento diario de magnesio. Lo que ha pasado con el magnesio es que los terrenos de cultivo hoy día pues no son tratados como antiguamente con estiércol y han perdido mucha densidad nutricional, y uno de los minerales que más hemos perdido es el magnesio. Una cosa, sobre todo para diabéticos, que se ha descubierto es que, como vemos, por un lado la prevalencia de diabetes en Estados Unidos y en otro lado la prevalencia de enfermedad cardiovascular pues coincide plenamente. ¿Por qué? Por un descontrol de la diabetes, pero entre los factores encontramos la carencia de vitamina C. Vitamina C y glucosa, ambas son una exosa y compiten por ser asimiladas por la célula. Si como mucho carbohidrato, no asimilo toda la vitamina C de los alimentos. Y se ha encontrado en diabéticos, hasta hoy día incluso, el escorbuto subclínico, no el escorbuto antiguo que conocemos, subclínico, con heridas que no cicatrizan, sistema inmune débil, palidez, debilidad, porque no asimilan la vitamina C de los alimentos. Y ahí puede ser muy interesante, tanto si eres diabético como no, a nivel preventivo, la vitamina C liposomal, porque la forma liposomal está rodeada de liposomas que permiten la entrada de la vitamina C en la célula, que la célula está rodeada de una membrana lipídica, y al ser liposomal la asimilaríamos mucho mejor y no nos irrita el tracto digestivo como el famoso ácido ascórbico de vitamina C, que no está en esta forma. Incluso en pacientes oncológicos se está aplicando vía intravenosa, y en muchos de ellos con buenos resultados, por ser citotóxica y letal para las células cancerígenas. Es algo que todavía está en investigación, pero ya se está aplicando en muchos pacientes oncológicos y con buenos resultados. Otra de las teorías que hay al respecto de esto es que la célula tumoral fermenta azúcar, es decir, consume glucosa principalmente, y al tener la misma estructura que la vitamina C, pues capta la vitamina C y esta acaba siendo tóxica y letal para la célula cancerígena. Entonces, como ayuda, pues también se está aplicando la vitamina C intravenosa, y no solo en enfermos, sino a modo preventivo. Ya hay muchas personas que están recurriendo a cierta dosis todos los años de un ciclo de vitamina C intravenosa por los beneficios que tiene la vitamina C. Y luego el último que podríamos tener en cuenta es el omega 3, porque
no nos guste el pescado, no comamos marisco. Si no nos gusta el pescado y no tomamos marisco, o por ejemplo las personas veganas, lo tienen complicado, deberían recurrir a un suplemento de algas, que es el que contiene el ácido graso DHA. Tenemos 3 tipos de ácidos grasos omega 3. El ALA, que abunda en los vegetales, las nueces, la chía. ¿Quién no ha escuchado que las nueces tienen mucho omega 3? No, tienen mucho omega 3 de ese ácido graso, el ALA, que para convertirlo a EPA y DHA, que son los que el ser humano necesita, es inviable. Tan solo el 5 o 10% máximo se convierte. Por tanto, deberíamos recurrir, si no comemos pescado o marisco, que es el alimento que contiene esos ácidos grasos, EPA y DHA, pues deberíamos suplementar. Ahora, ¿cómo elijo un buen omega 3? Si estoy en una tienda y veo varios suplementos, miro que tenga sello IFOS, que garantiza que está libre de metales pesados e impurezas. Miro que sea procedente de peces de pescado pequeño, que muchas veces lo indica de qué tipo de pescado viene el omega 3. Este en particular es de la anchoa. Que no se congele. Un truco para saber si mi omega 3 es bueno o no es coger una cápsula y meterlo en el congelador durante unas 24 horas. Transcurrido el periodo de tiempo, saco la cápsula, la corto por la mitad. Si se ha congelado o huele a pudrido, es que es un omega 3 muy malo y está oxidado. Si sigue líquido y huele a aceite de pescado, no va a oler fabuloso, pues quiere decir que es un buen omega 3 y que no está oxidado. Y que al menos tenga 250 miligramos de DHA por cada gramo. Y a poder ser ya que esté en forma de triglicéridos. Si todo esto lo cumple el suplemento, es un buen suplemento. Y ya finalizando la ponencia, quería comentar el tema de la micoterapia, que pienso que en un futuro también va a tener un lugar en pues esto, como hablamos ahora del ayuno, de la alimentación, hablaremos de raíces y hongos medicinales, que son los adaptógenos. Nikolai Lazarev recorrió durante la Guerra Fría, que enfrentaba a la Unión Soviética con Estados Unidos, cordilleras en busca de productos que mejoraran pues, la energía, que calmara a astronautas, sabemos los soldados, deportistas que quería mantener fuertes. Y los bautizó bajo el nombre de adaptógenos a los hongos y plantas que encontró, que funcionaba porque permitían adaptar, de ahí su nombre, el sistema nervioso al estrés y dar energía cuando estamos agotados y necesitamos estar enérgicos, y calmarnos cuando estamos con mucha ansiedad, que no podemos ni dormir y tenemos hasta insomnio. Ese es el milagro que hacen los adaptógenos, como por ejemplo el reishi, es uno muy popular, que se ha visto que lo llaman el hongo de la inmortalidad, pero bueno, sí se ha visto que tiene un papel antioxidante, tiene un papel antiinflamatorio y es sin duda el favorito mío, es el que más calma me da, más relajación, como también lo es la ashwagandha, que es otro suplemento también bastante potente a nivel de calmar el sistema nervioso. Tenemos la rhodiola rosea, es otro adaptógeno, y el ginkgo biloba. Estos son los 4 que más me gustan: reishi, ashwagandha, rhodiola rosea y ginkgo biloba. Entonces hablé con mi marca de suplementación con la que trabajo y nosotros hemos juntado todos en una que le hemos llamado el Bican, para tratar de aportar estos adaptógenos a quien lo necesite y tratar de, como no tienen efectos adversos y son simplemente raíces naturales, promover calma cuando estamos muy excitados y darnos energía cuando estamos cansados, fatigados y necesitamos ese extra. Ese es el milagro que hacen los adaptógenos. Y quería deciros también que la edad al final solo es un número, ¿vale? Que estemos animados a cuidarnos, porque una cosa es la edad cronológica, el tiempo que pasa desde que nacemos, la cifra de nuestra edad legal como tal, y otra cosa es la edad biológica, la edad funcional de nuestros órganos y células, que determina nuestro aspecto y nuestra salud. Por eso hay personas de la misma edad legal que tienen una apariencia completamente distinta, porque una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética, cómo nuestros genes interaccionan con el medio que nosotros le proporcionamos. Si hacemos correctamente el ayuno, una adecuada alimentación, el grounding, que hoy no me ha dado tiempo a comentarlo, mineralizamos el agua, la filtramos, nos exponemos al sol, evitamos edulcorantes y hacemos todos estos consejos que hemos visto, seguramente pues el organismo envejezca mucho menos. Pasarán los años y la cifra irá aumentando, pero la edad biológica seguramente sea otra. De hecho, hay una deportista que he subido el vídeo que tiene 90 años y sigue haciendo el deporte y es maravilloso,
porque hacernos mayores pues no tendría por qué ser un problema, ni dolor crónico, ni incapacidad física, ni mala memoria, ni bajo estado anímico, ni estar ultramedicado. No tendría por qué serlo. Eso sí, todo esto que hemos comentado hoy requiere de disciplina. No es fácil, no os agobiéis tampoco, porque pequeños cambios ya que hacemos en el día a día de cosas malas que teníamos como hábito ya van a impactar muchísimo sobre nuestra salud. Así que bueno, con paciencia, disciplina, todo se acaba consiguiendo y quería daros las gracias a todos por haber asistido.